Bien, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la definición es la siguiente: es la presencia de pirosis y o regurgitación 2 o más veces por semana. La pirosis se la define como una sensación de ardor retroesternal, así la refiere el paciente, y la regurgitación, que es el regreso de contenido alimentario del estómago a la boca, ¿no? 2 o más veces por semana. De forma típica se lo subdivide en enfermedad por reflujo no erosivo, es decir, cuando no produce ninguna lesión macroscópica, y la erosiva cuando sí produce una lesión macroscópica, como por ejemplo una estenosis, un esófago de Barrett o una esofagitis. En cuanto a su fisiopatología, pues la entidad es multifactorial, ¿no es cierto? Si tenemos una hernia hiatal, esa es la causa. También la causa más común o el mecanismo fisiopatológico más común es el esfínter esofágico hipotensivo y relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Estas dos últimas se pueden evidenciar a través de la impedanciometría. Hay tres factores que influyen en el tracto digestivo alto como factores relacionados con la enfermedad como tal. La primera es el material gástrico, la segunda es la barrera antirreflujo de la unión gastroesofágica y el tercero los mecanismos de defensa y de reparación. Estos son los mecanismos, ¿no es cierto? Los tres: que defensa preepitelial, que está representada por el moco, por el bicarbonato que todos tenemos. La epitelial es la célula, ¿sí? La célula como tal, y la defensa postepitelial son los vasos sanguíneos. Tiene una prevalencia del 10 al 20% en países occidentales y un 5% en países asiáticos. Si bien es cierto, no tenemos datos en nuestro país exactos de cuál es la prevalencia, en Latinoamérica se considera que es cerca del 12%. Hay factores de riesgo ya bien determinados, como la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, la edad avanzada y obviamente el factor genético. Y la incidencia obviamente está aumentando en las últimas décadas por la presencia de la obesidad sobre todo. Ya. La clasificación de Montreal la divide en dos síndromes: síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Los esofágicos a su vez se dividen en síndromes sintomáticos y los síndromes con lesión de mucosa. Entonces, en los sintomáticos usted no ve ninguna lesión macroscópica, pero el paciente tiene enfermedad por reflujo. Entonces, ese es el síndrome típico de enfermedad por reflujo no erosivo, es decir, un paciente que tiene pirosis y regurgitación, y usted hace una endoscopía y no ve ninguna lesión macroscópica, pero el paciente tiene reflujo. Y el dolor torácico por reflujo es un dolor torácico muy parecido al dolor cardiovascular, al dolor de un infarto, ¿sí? Muchas veces los cardiólogos, después que han descartado un infarto de miocardio, nos piden a nosotros que realicemos una endoscopía para tratar de evidenciar la causa a nivel del esófago. De hecho, un consejo, y de hecho lo que tiene que hacer siempre a todo paciente que llega a la emergencia con dolor torácico, es primero pensar que el paciente tiene una enfermedad cardiovascular. Es lo primerito, porque eso puede hacer que si usted no le hace un buen tratamiento, fallezca el paciente. Y después investigar las otras causas. Y dentro de esas causas, por último, al final, está la patología esofágica. Es decir, el paciente llega con dolor retroesternal, precordial, con síntomas neurovegetativos. Lo primero que tiene que hacerle es un electrocardiograma basal, exámenes básicos, hemograma, urea, creatinina, electrolitos, TP, TPT, troponinas, ¿ya? Basales, o sea, en tiempo cero. Observarlos 6 horas, porque ese es el tiempo aproximado que se demora en elevar las troponinas, y a las 6 horas hacer un nuevo electrocardiograma. Acuérdense que en las primeras horas, un paciente que tiene un infarto de miocardio puede tener un electrocardiograma normal. Entonces, sin tiempo cero, usted tiene un electro normal y troponinas normales, no lo puede mandar a la casa con IVP o con analgésico, porque ese paciente se puede infartar en el domicilio. Usted tiene que hacerle a las 6 horas en la misma clínica, o sea, en un estado de observación, nuevamente ese estudio, y apoyarse con el cardiólogo enviándole los resultados para que el cardiólogo le diga si ese paciente puede ser estudiado de forma ambulatoria o tiene que ingresarse en ese momento. Ya cuando el paciente está ingresado y el paciente le hacen prueba de esfuerzo, ecocardiograma, descartan disección de aorta, aneurisma de aorta, entre otras cosas, con tomografías, con estudios de imágenes, ahí es que nosotros, por último,
terminamos dando este diagnóstico. También se denomina dolor torácico no cardiogénico. Y los síndromes con lesión de mucosa es cuando uno hace una endoscopía y ve una lesión, una esofagitis, de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles A, B, C o D, una estenosis, un Barrett o un adenocarcinoma, ¿no? Y entre los síndromes extraesofágicos tenemos asociaciones establecidas y propuestas. Y de estas propuestas, poco a poco, sobre todo la faringitis, ya está pasando a ser una asociación establecida. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene tos crónica, que no mejora ante ningún tratamiento neumológico o del otorrino, si se le da IVP va a mejorar. ¿Por qué? Porque hay una asociación establecida. Es decir, sobre todo en la noche, son pequeñas gotas de reflujo, de ácido, perdón, gástrico, que pasa a la vía aérea. Y obviamente el paciente, como mecanismo de defensa, desarrolla la tos. Entonces, cuando el paciente recibe IVP, va a disminuir la acidez y por ende va a haber una menor cantidad de gotas de ácido gástrico que va a tener la posibilidad de llegar al tracto respiratorio y por ende el paciente siente beneficio después que recibe el IVP. Lo mismo pasa con la laringitis, el asma y las erosiones. Tenemos manifestaciones clínicas entonces esofágicas y extraesofágicas. Las esofágicas ya sabemos, pirosis, regurgitación, dolor torácico y disfagia también es una causa, una manifestación clínica. Y entre los extraesofágicos tenemos la tos de indisibilancias que se presentan en el asma y disfonía en la laringitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el manejo inicial? Lo primero es la clínica, ¿no? Es decir, la investigación de la sintomatología, que incluye también antecedentes patológicos personales, medicamentos que toma el paciente. Recuerden que hay algunas drogas que pueden producir disfagia, y si ya usted con eso ha llegado al diagnóstico, pues no tendría que continuar. Antecedentes patológicos familiares, alergias, todo, ¿no? Una historia clínica completa. Y de ahí, en algunos textos sugieren hacer una prueba terapéutica. Esto se hace a través de la administración de un IVP, o sea, del típico omeprazol que todos conocemos. Hay algunas escuelas que sugieren dar 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno durante 4 semanas para ver cómo se comporta el paciente. Otros sugieren dar a doble dosis por 4 semanas o hasta 6 semanas y revalorar al paciente. Si el paciente tenía sintomatología, recibe tratamiento y a las 4 semanas que usted le valore, el paciente le dice ya no tengo síntomas y cambié mi dieta y ya prácticamente han desaparecido, pues el diagnóstico fuese una enfermedad por reflujo, quizás no erosiva, que mejoró con IVP y dieta. Entonces, de ahí en adelante, el paciente tendrá 3 formas de manejarse. La primera es un tratamiento continuo, que es cuando el paciente usa una dosis mínima de la droga que le mantenga sin sintomatología. El segundo es un tratamiento a demanda, es decir, el paciente solo toma el medicamento cuando tiene síntomas. Es decir, si antes tenía síntomas 5 veces por semana, ya después de la prueba inicial tiene síntomas 1 vez por semana, pues solo el día que tiene síntomas se toma el medicamento. Eso es tratamiento a demanda. Y la otra es una forma intermitente o cíclica, en algunos textos también llamada. Es cuando el paciente, por ejemplo, toma una semana el medicamento, descansa 2. Toma una semana el medicamento, descansa 3. Y eso se basa en su estilo de vida. Si de pronto sabe que la última semana del mes es la más dura para el individuo, ¿por qué? Porque no come a la hora adecuada, porque si tiene de pronto algún trabajo muy estresante, pues es la semana donde, no sé, empieza a cancelarle a las personas, etcétera, etcétera. Entonces es la semana más dura para él. Entonces esa semana es cuando el paciente consume la droga. Y después las otras 3 semanas, como son, digamos, con un poco de mayor control dietético, menos estrés, pues no lo consume, ¿no? Después nosotros pasamos a hacer la endoscopía cuando hay indicaciones, ya le voy a decir cuáles son las indicaciones. Y por último, cuando el paciente no mejora o es necesario investigar ya más a profundidad un reflujo refractario, se hace la pH e impedenciometría de 24 horas. Estas son las indicaciones, esto siempre preguntamos en el examen. La primera, pacientes con síntomas atípicos o refractarios al tratamiento con IVP. Es decir, un paciente que, por ejemplo, tenga tos, ¿ya? Hizo tratamiento, pero siguen los síntomas y tiene menos de 40 o 45 años, pues se tiene que hacer endoscopía. Pacientes sintomáticos o asintomáticos entre 40 y 45, ¿por qué? Para descartar sobre todo cáncer, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos una incidencia alta de cáncer gástrico más que de esófago, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros analizamos los datos estadísticos de Solcam,
vemos que la curva de ascenso de diagnóstico de la enfermedad empieza a darse entre los 40 y 45, por eso lo colocamos así. Pero la mayoría de guías internacionales es a los 45 años, ¿ok? Nosotros usamos 40 porque acá nosotros tenemos una incidencia más alta de cáncer gástrico, al igual que todos los países de la costa del Pacífico. La tercera es un paciente que tenga síntomas de 5 años de evolución o más, que obviamente no ha respondido a tratamiento médico, y cuando hay una pauta de alarma. Por ejemplo, hemorragia digestiva. ¿Qué quiere decir? Un paciente que ha hecho hematemesis, ha hecho melena, ha hecho una enterorragia, de pronto por una úlcera duodenal, o tiene sangre oculta en ese positivo, ¿no? Esos son signos de una hemorragia digestiva macroscópica o de origen oscuro, de origen por determinar. Disfagia, se dificultad para deglutir los alimentos. Tercero, peso patológica. Eso es cuando un paciente ha perdido 10 o más libras en el último mes. Si un paciente a usted le refiere, yo he bajado 2 kilos en 6 meses, eso no es pérdida patológica. Yo he bajado 5 libras en 12 meses, eso tampoco es pérdida patológica. Es una pérdida acelerada en un tiempo corto. Entonces, en general, nosotros utilizamos ese valor, ¿no? 10 o más libras de peso en el último mes. Y anemia, ¿no? Sangre oculta positiva, ya lo dijimos. Después si el paciente no mejora, ¿no? Es decir, está teniendo sintomatología refractaria al tratamiento con IVP, tenemos que hacer este estudio, pH impedanciometría. Este estudio se hace habitualmente después de la endoscopía, donde nosotros tenemos que medir a qué nivel está el esfínter esofágico inferior, porque ahí es donde se coloca una sondita. El paciente está despierto, se introduce una sonda por la nariz, el paciente la empieza a deglutir, ¿ya? Y el gastroenterólogo, que hace enfermedad funcional, no todos hacemos este tipo de estudios, deja el catéter a nivel del esfínter esofágico inferior, como haciendo la medición, ¿no? Si al hacer la endoscopía vemos que el cardias está a 40 centímetros de la arcada dentaria superior, pues ingresamos esa sonda y lo dejamos exactamente a 40 centímetros también. Y esto va a tener unos electrodos, ¿no? Como ustedes ven aquí, que va a medir la impedanciometría, ¿sí? Y la pHimetría. La pHimetría determina si hay exposición anormal o no al ácido, ¿ya? Y también pues para ver si hay una asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo o no. Y la impedanciometría nos permite diferenciar si el paciente está teniendo un reflujo de aire, ácido o álcalis, porque de eso depende el tratamiento. Si el paciente tiene un reflujo, sobre todo de predominio ácido, pues quizás tenemos que mejorar el tratamiento con IVP. A lo mejor el paciente está haciendo tratamiento con anti-H2 o solamente antiácidos como el magaldrato y no con un IVP. Y obviamente si nosotros hacemos bien el tratamiento con IVP a la hora adecuada y a la dosis adecuada, pues el paciente va a mejorar. Si en cambio es por aire, quiere decir que nosotros tenemos que darle drogas para romper las burbujas de aire a nivel del aparato digestivo. Y el principal es la simeticona. Y cuando es una sustancia alcalina, que eso pasa sobre todo en los pacientes que han sido colecistectomizados, porque ya la bilis pasa con mucha velocidad al intestino y refluye hacia el estómago e incluso hacia el esófago, pues tenemos drogas que pueden quelar la bilis, ¿no? Ahí tenemos como por ejemplo el supralfato o el Cuestran. El manejo del reflujo, pues primero se basa en la modificación de estilo de vida, control de peso y perímetro abdominal, la obesidad es el principal factor, y reducción de la acidez gástrica, ¿no? Mejora la dieta, en algunos casos cuando el paciente ya tiene obesidad mórbida, pues se va a beneficiar quizás de un bypass gástrico, eso ya lo valora el cirujano metabólico. Y el tratamiento médico más importante es la reducción de la secreción ácida, ¿no? Por eso tenemos antiácidos como el magaldrato, el más común, los anti-H2, la ranitidina, como ejemplo principal, y los IVP, que son las drogas de elección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están asociadas a una tasa de resolución alta de esofagitis y una menor tasa de recaídas. Y esta es la dosis. Y esto quiero que recuerden porque esto les va a servir para el trabajo que tienen que hacer en el foro, que va a sumarse a su prueba frecuente. Entonces, esto que está aquí es la equivalencia de miligramos en base a la droga. La droga madre, por decirlo así, o la droga más antigua que se empezó a utilizar como IVP, pues es el omeprazol. Entonces, cuando nosotros estamos dándole a un paciente 20 miligramos de omeprazol, si queremos pasar a otra droga, como el lansoprazol, tendríamos que darle 30 miligramos. Si vamos a pasar a reveprazol, 20 miligramos.
Si vamos a pasar a pantoprazol y esomeprazol, 40 miligramos. Y si es dexlansoprazol, 30 miligramos. El dexlansoprazol lo tengo así en negrita porque es la única droga que puede ser administrada antes o después de los alimentos. Y esto es muy importante porque muchas veces los pacientes no mejoran porque simplemente se están tomando, por ejemplo, el pantoprazol después que comen. Porque aquí tenemos la creencia de que no, es que si uno se toma el medicamento después de comer, es que no le va a afectar el estómago. Y eso sigue, ¿no? Eso sigue, ese pensamiento sigue pasando acá en nuestro medio. Entonces, la droga no actúa, el pantoprazol, por ejemplo, si no está en un medio ácido. Es decir, si el paciente no se lo toma 30 minutos o 20 minutos antes de desayunar, ¿ya? Todas las que están aquí, omeprazol, lansoprazol, rabe, panto y esomeprazol, tienen que ser consumidas antes de alimentos. Y el dexlansoprazol puede ser consumido antes o después. Yo no uso mucho esta droga, esta última, porque lastimosamente, como produce una inhibición fuerte del ácido, eso altera a veces la flora bacteriana, produce una disbacteriosis y a veces en los pacientes produce dolor y diarrea. Entonces, es muy útil de pronto en reflujos refractarios que ya han pasado por todas las drogas, sí, pero no es de buena práctica utilizarla como droga de nuevo, o sea, cuando uno recién está empezando un tratamiento. También las drogas procinéticas más el IBP se han considerado una alternativa. Las drogas procinéticas son aquellas que hacen que aumente el peristaltismo del esófago, ¿ya? Para que el ácido sea dirigido hacia el estómago, que es hacia donde debe estar. Como por ejemplo tenemos la sinitrapida, ¿no? Que es el más común, la sinitrapida. Después hay algunos pacientes que se benefician del tratamiento quirúrgico, ya a través de la funduplicatura laparoscópica o funduplicatura de Nissen, ¿no? Esto se basa en utilizar el estómago, ¿ya? Para hacer como una especie de abrazo a nivel de la zona cardial y aumentar la presión a ese nivel, ¿ya? Entonces, de esa forma, el ácido va a pasar con más dificultad hacia el esófago, va a quedarse a nivel de la funduplicatura, obviamente. Entonces hay algunas indicaciones, ¿no? La primera es el deseo de no continuar más con el tratamiento. Yo les decía hace un momento que una forma de continuar el tratamiento es una forma continua con la dosis mínima. Bueno, hay personas que no quieren tomar medicación, que prefieren operarse. Bueno, esa es una alternativa. La segunda, cuando hay efectos adversos por los IBP, hay pacientes que, por ejemplo, tienen cefalea muy intensa o diarrea, incluso por el omeprazol, y no lo van a poder consumir, pues tendrán que ir a una cirugía. Hernia hiatal, pero cuando la hernia hiatal es de más de 3 centímetros. Las hernias hiatales de 3 centímetros, que son las más comunes, generalmente evolucionan bien con el tratamiento médico y dietético. Esofagititis refractaria, aunque esta se discute, y la refractaria documentada también se discute. Esto pasemos. Estas son las complicaciones asociadas: úlceras pépticas a nivel del esófago, o sea, úlceras por ácido, el esófago de Barrett, que ya vamos a ver, hemorragia y estenosis. Hay un dispositivo que se llama Linux, que se está utilizando sobre todo en algunos países industrializados, en Brasil también, que consiste en una especie de brazalete que se coloca por vía quirúrgica a nivel del cardias, que se abre cuando pasa el bolo alimenticio y se cierra cuando ya ha pasado. Entonces, de esa forma mantiene el cardias cerrado y evita que el ácido pase hacia proximal. Y el endostim, que se basa en la colocación de un electrodo a nivel del cardias que envía un impulso eléctrico ya para producir contracción y evitar que el ácido refluya hacia el esófago porque produce obviamente un cierre cardial. Quizás lo que no le gusta a muchos pacientes es que tienen que tener una especie de dispositivo debajo de la piel a nivel del subcutáneo, que es como una especie de billetera, que obviamente es el dispositivo que envía esa onda. Vamos a empezar con lo que es hernia hiatal. La fisiopatología por la cual se origina esto va a ser el aumento de la presión intraabdominal. También va a jugar un papel importante lo que es la debilidad o atrofia de los pilares diafragmáticos y de la membrana frenoesofágica. Cuando se combinan ambos factores es donde se origina lo que es la hernia hiatal. Ya. También aquí vamos a tener que va a haber un desplazamiento axial de la unión gastroesofágica hacia el tórax. Por lo general va a haber, debido a la anatomía, esta va a migrar la unión gastroesofágica por encima del diafragma hacia el mediastino, como se ven en las imágenes, ¿no?
De ahí, según la clasificación de Allison, vamos a tener 3 tipos de hernia. El tipo 1, que es por deslizamiento, el tipo 2 son las paraesofágicas y el tipo 3 es un tipo mixto. Las más comunes que vamos a encontrar son las hernias por deslizamiento. Y también tenemos un tipo 4. Estas van a ser hernias en las cuales tenemos involucrado otros órganos de origen como ectópicos. Vamos a tener estómago, colon, vaso, epiplón, o que van a estar por encima de el diafragma. Ya. Para diagnosticar las hernias hiatales, va a ser el principal método de elección, es un tránsito gastroesofágico con contraste. También se las puede diagnosticar mediante una radiografía de tórax o una tomografía tórax-abdominal con contraste. Otro de los métodos en los cuales se pueden visualizar las hernias, pues es la endoscopía. Ahí se puede visualizar perfectamente las hernias. Por lo general, hay que diferenciar cuando es una hernia de un cardias incontinente. La hernia por lo general es de 3 o más centímetros, mientras que cuando es de un menor calibre, podemos estar hablando de un cardias incontinente. Es decir, que el esfínter esofágico inferior está como dilatado y ya. Aquí tenemos imágenes de las hernias tipo 1, como se ven en los exámenes de un tránsito gastroesofágico. Aquí está la hernia tipo 2, la hernia tipo 3, en las cuales ya vemos que es intestino y colon que están por encima de la unión gastroesofágica. El tratamiento para las hernias, podemos tener un tratamiento médico, el cual va a incluir lo que son las medidas higiénico-dietéticas. También van a participar fármacos como los antiácidos, como el magadrato, antagonistas H2, como la ranitidina, los IBP, pues omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre otros, y los procinéticos. También tenemos un tratamiento quirúrgico, que es, como ya se mencionó, la fundoplicadura de Nielsen, o también mediante procedimientos laparoscópicos. Estos van a proporcionar que el paciente tenga una menor estadía hospitalaria, menores complicaciones, mortalidad y menor tasa de recurrencia. Ya, entonces vamos a concluir con eso de Barrett. Ya. Bueno, con respecto a su epidemiología, pues es una enfermedad que habitualmente la diagnosticamos a los 55 años, puede ser 10 más o hasta 5 menos, ¿no? De este valor promedio. Se diagnostica durante una endoscopía alta en pacientes que tienen sintomatología característica de enfermedad por reflujo. Es más común en el hombre y al menos está presente en el 10% de pacientes que tienen reflujo. Esta es la patogenia, ¿no? Lo que se refiere a la secuencia metaplásica intestinal. Un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, que ya lo hemos definido como pirosis y regurgitación 2 o más veces por semana, de 5 o más años de evolución, independientemente de que sea lo que se refluye ácido o bilis, hay 2 posibilidades. La primera, que el paciente desarrolle una esofagitis erosiva o ulcerativa. Eso va a terminar en una metaplasia intestinal o esófago de Barrett. Y por otro lado, que sus mecanismos de defensa sean tan buenos que no se produce la erosión, que no se produce la úlcera, pero sí está presente la inflamación. Y de ahí ya por temas, sobre todo relacionados con la genética, el paciente puede desarrollar o una metaplasia cardial o una metaplasia intestinal, que son términos obviamente distintos, ¿sí? La diferencia radica en la presencia no de células caliciformes. Es lo más importante, porque el cambio celular igual se va a dar, ¿cierto? Ahora, un paciente que tiene metaplasia intestinal o esófago de Barrett y no recibe un buen tratamiento, va a terminar formando una displasia, primero de bajo grado, luego de alto grado, y finalmente un adenocarcinoma. No hay un síntoma específico de la metaplasia intestinal porque de hecho es asintomático. Lo que tiene el paciente es lo mismo de aquel que tiene enfermedad por reflujo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Primero tenemos que tener una sospecha endoscópica a través de la visualización y tomar una biopsia dirigida.
La recomendación de tomar biopsias en los 4 cuadrantes cada 2 centímetros no es de buena práctica porque usted puede estar tomando una muestra en un sitio donde no hay displasia y saltarse un sitio donde sí hay displasia. Entonces, con la tecnología actual, lo que nosotros hacemos es tomar biopsias dirigidas. Y aquí está el concepto, ¿no? El reemplazo del epitelio escamoso, que es el epitelio esofágico, por columnar, ¿sí? O cilíndrico simple, que es el epitelio del estómago, con células caliciformes, ¿no es cierto? Estas son las clasificaciones endoscópicas relacionadas con el esófago de Barrett. La primera es aquella que la divide de acuerdo a su longitud. Si es un esófago de Barrett largo, es cuando estamos ante un paciente que tiene una metaplasia de más de 3 centímetros de longitud, de abajo hacia arriba, y corto cuando tiene menos de 3 centímetros. Por otro lado, la clasificación de Praga nos ayuda a nosotros a dilucidar cuán afecto está el esófago de esta metaplasia. Entonces, esta es una imagen bastante didáctica donde aquí tenemos un estómago, el techo gástrico, el diafragma y una hernia hiatal, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos una lesión que produce reflujo, que genera un mayor daño epitelial y por ende es más probable que el paciente desarrolle Barrett, y es lo que ha sucedido en esta imagen, ¿no? Entonces, uno empieza a medir desde donde terminan los pliegues, porque son los pliegues gástricos. Aquí estaría la unión gastroesofágica, aquí estaría la línea Z o cambio mucoso. Entonces, desde este punto hacia acá, donde esté afectado circunferencialmente el esófago, es donde medimos, ¿no? Con el endoscopio. Si de aquí a acá hay 5 centímetros, nosotros decimos en la conclusión, sospecha de esófago de Barrett C5. Y después, midiendo desde el cambio mucoso o fin de pliegas hasta la extensión máxima de la metaplasia, también sumamos, ¿no? 5 centímetros más 5 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Hipotéticamente. Entonces, concluimos, esófago de Barrett, sospecha de esófago de Barrett, C5M10. Entonces ya sabemos que es un paciente que tiene 5 centímetros de afectación circunferencial y que la lengüeta más larga llega hasta los 10 centímetros a partir del cambio mucoso. La clasificación de París, por otro lado, sirve para la clasificación de las lesiones que se pueden evidenciar en el paciente que tiene esófago de Barrett, o sea, las lesiones que pueden ser ya displásicas o incluso tumorales. Entonces uno puede ver una lesión pediculada, como la que está acá, una lesión sésil, plana, que son las de tipo 2, la A es plana elevada, la B es plana plana como tal, y la C plano deprimido. Y por otro lado la 3, que es el tipo excavado. De todas las que están acá, la tipo 2C y la 3 son las que más posibilidades tienen de desarrollar cáncer. Displasia primero y cáncer, ¿no? Ahora, cuando un paciente se hace una endoscopía y usted le indica que existe una sospecha de esófago de Barrett, un consejo que le tiene que dar, y de hecho sería una orden, es que no lee internet, porque lastimosamente va a encontrar información muy negativa, donde va a leer donde dice que esófago de Barrett termina en cáncer, esófago de Barrett termina en displasia. Y eso va a hacer que el paciente desarrolle una ansiedad muy importante. Entonces es muy importante aclararle que la posibilidad de que un paciente tenga un tumor teniendo un Barrett, pero sin displasia, es baja, es solamente 0.25 anual, ¿ya? Si el paciente ya tiene displasia de alto grado, ahí sí cambia todo, porque la posibilidad de que desarrolle cáncer es de un 4 a 8% por año, y eso a nivel oncológico sí es importante, porque estamos hablando de cerca de 8 pacientes cada 100 individuos, y eso es alto. Por eso, obviamente, cuando estamos hablando de displasia, es un paciente que necesita tratamiento. Entonces, el manejo del esófago de Barrett se hace primero a través del control de la enfermedad por reflujo asociada, con el uso de IVP sobre todo, la vigilancia endoscópica para detectar metaplasia a tiempo y displasia, y el tratamiento de la displasia como tal. Entonces, la vigilancia endoscópica nos permite a nosotros reducir la mortalidad. Siempre hay que tratar de utilizar la tecnología que tengamos disponible, ya porque eso obviamente beneficia al paciente para detectar lesiones incipientes, asintomáticas y displásicas. Siempre es importante inspeccionar toda la zona que tenga Barrett y tomar una biopsia dirigida, ¿ya? Que es lo que explicaba hace un momento. Hay dos técnicas endoscópicas que a nosotros nos ayudan a mejorar el sitio, a mejorar la decisión de dónde tomar la biopsia, ¿no? Entonces, primero tenemos la cromendoscopía y después la endomicroscopía confocal. La primera se hace a través de las técnicas electrónicas,
que depende de la torre. Sí, yo tengo una torre de Pentax y para eso, para ese tipo de tecnología usamos un tipo de cromendoscopía que se llama IceCam. La cromendoscopía consiste en el uso de, perdón, en el uso de filtros, ya, que a través de la captación de hemoglobina cambian el color de la mucosa y eso nos permite ver con más claridad los vasos y la mucosa como tal. También se puede hacer a través de tinciones, es decir, a través de la instilación, a través del canal de trabajo del endoscopio, de dos sustancias sobre todo, índigo carmín y azul de metileno. Y también eso va a lograr que se pueda visualizar mejor la mucosa y los vasos sanguíneos. Después, la endomicroscopía confocal, pues bueno, es una técnica que se tiene en muy pocos lugares. Aquí en Guayaquil solo lo tiene un centro, que es IESET, en el Omni, porque es un equipo sumamente caro, es un equipo adicional al endoscopio que cuesta cerca de 200 o 250.000 dólares. Creo que es muy útil porque a través de una sonda que se coloca a través del canal de trabajo del endoscopio y esa sonda se aplica en la mucosa, nos da imágenes microscópicas. Es decir, es como estar haciendo una microscopía en vivo y obviamente uno tiene que tomar una muestra en el sitio donde vemos que hay mayor posibilidad de tener una displasia para después eso confirmar con el patólogo. Ya, estas imágenes son importantes porque parte del trabajo consiste en esto. La cromendoscopía electrónica que utiliza la torre Fuji, básicamente son dos, el BLI y el LSI. Entonces eso nos va a permitir, como les decía, ver mejor la mucosa. Aquí en el lado izquierdo tenemos una imagen del esófago, ¿ya? Y todo esto que ustedes ven acá, que estoy delineando, es el cambio mucoso o línea Z. Es decir, el sitio donde se une la mucosa del esófago con la del estómago. Aquí hay una lengüeta. Las lengüetas habitualmente se asocian mucho al esófago de Barrett. Y acá ya estamos utilizando este filtro. Entonces, a través de la captación de hemoglobina, ven que cambia el color totalmente, ¿no? Y acá, ya cuando incluso hacemos algo de magnificación, podemos ver mucho mejor las imágenes, ¿ya? Entonces, si ustedes comparan esto y esto, comparado ya con esto, pues obviamente ven la diferencia, ¿no? La mucosa del esófago de Barrett es de tipo cerebroide, como ustedes ven acá. Entonces, todo esto es esófago de Barrett. Entonces, si yo tengo toda un área de esófago de Barrett, ¿de ahí qué tengo que hacer? Buscar un área sospechosa. Esta área es plana, ¿ya? Entonces yo tendría que dirigir mi biopsia hacia este lugar primero. ¿Y por qué? Porque después que uno toma la primera biopsia, todo esto se llena de sangre. Se hace un charco de sangre y hay que esperar, lavar, aspirar para poder observar nuevamente esta mucosa, no de esta calidad, porque igual va a quedar manchada la mucosa. Entonces, después tomar una biopsia cerca, quizás para confirmar el Barrett, pero acá, sobre todo para descartar la displasia en el contexto del esófago de Barrett. Esta es otra imagen, pero de otro paciente. Esto es de un paciente que tiene cirrosis. Es para mostrarles cómo se puede visualizar mejor las imágenes utilizando la cromendoscopía, ¿no? Esta es la cromendoscopía electrónica. Entonces, ustedes ven el esófago, así se ve en su tercio distal, y aquí una varice, ¿no? Y comparen con esto, donde ustedes ven con mucha más claridad los vasos submucosos, ¿ya? Y la varice. ¿Ok? Ya, el tratamiento de la displasia de bajo grado consiste en utilizar los IVP, ¿no es cierto? Hacer un tratamiento, darle doble dosis, por ejemplo, 8 semanas. Y después de eso, hacer vigilancia endoscópica. 8 o 12 semanas, perdón. A los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Después del resultado que obtengamos a los 12 meses, ahí tomamos una nueva decisión. Si nosotros vemos que ya tiene a los 12 meses una displasia de alto grado, pues pasamos al protocolo de displasia de alto grado. Si aquí vemos que ya no hay displasia, que solamente es un esófago de Barrett, pasamos a este tipo de recomendación. La recomendación de un paciente que no tiene displasia, pero que tiene esófago de Barrett. Entonces, en ese caso se recomienda hacer una endoscopia ya al año del diagnóstico y después cada 3 años. Y por último, el tratamiento de la displasia de alto grado o neoplasia intraepitelial, bueno, se hace a través de 4 técnicas, ¿no? La primera es la cefalectomía, que es la menos recomendable. Cuando nosotros tenemos ya una displasia de alto grado, tenemos que también ayudarnos con la realización de una ecoendoscopía, que nos permite evidenciar si el paciente, además de la afectación displásica, tiene afectación ganglionar, ¿ya? A través de las punciones que se pueden realizar a través de un ecoendoscopio. Entonces, si nosotros vemos que tiene el paciente Barrett, displasia de alto grado, neoplasia intraepitelial, y además de eso tomamos una biopsia de un ganglio que esté
que sea perisofágico y vemos que tiene positivo para células neoplásicas, tendremos que hacer una esofagectomía. No es una buena técnica, o sea, se tiene que hacer en un lugar donde haya buena tecnología y donde los cirujanos estén bien entrenados y realicen el procedimiento con frecuencia. Cuando técnicas complejas como un Whipple o una esofagectomía se hacen en hospitales donde el cirujano hace este procedimiento una vez al año o cada 2 años, pues los pacientes suelen tener malos resultados, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar de buscar cirujanos que tengan bastante experticia y sobre todo que repitan constantemente el procedimiento. Después, si tenemos solamente un Barrett, después de haberse realizado una resección endoscópica, podemos hacer una ablación, o sea, una quemadura del esófago de Barrett redundante. No es recomendable hacerlo con displasia, sin embargo, está descrito. Los estudios están evidenciando lo que les estoy refiriendo, pero bueno, son técnicas. Y por último, la terapia multimodal, que es aquella que combina. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tenga esófago de Barrett con una displasia de alto grado y la endoscopia descartó compromiso ganglionar. Es una lesión que está solamente en la mucosa, no está invadiendo la submucosa, entonces se hace una resección. Digamos que la lesión era de 1 centímetro, se hizo la resección de esa lesión. Y después alrededor quedó un esófago de Barrett. Entonces ese esófago de Barrett tiene una tendencia más alta de formar displasia de aquel que no la tiene. Entonces tenemos que quemar ese esófago de Barrett redundante y eso lo haríamos a través de la ablación, ¿no? O sea, estamos combinando tecnologías.